Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Gaby, Aníbal, Carla, hola Mili, sean bienvenidos. Vamos a dar comienzo a esta segunda parte de la plata para la propiciación. A ver, bien. Luchando por la expresión de Yahweh. A medida que consideramos el Ohel Moed con la mesa, la menorá, el arca, el altar del incienso y el atrio donde se encontraban el altar y el lavacro, puede que nos preguntemos para qué servía todo esto, ¿no es cierto? Es lo que estamos buscando entender para colocarlo en nuestras vidas. Es correcto afirmar que el tabernáculo, el atrio y todos los muebles relacionados con el mismo propiciaban que Elohim se acercara a nosotros a fin de que lo contactemos y entremos en él. También es cierto que todo esto hace que Mashiach sea nuestro deleite a fin de que lo experimentemos y entremos en Elohim por medio de él y llegar así a ser el pueblo que está en Elohim y en el cual Elohim está dentro de nosotros. Sin embargo, esto en realidad es un entendimiento inicial. ¿Con qué propósito nosotros estamos en Elohim y él en nosotros? Sí, porque no es porque sí las cosas. Tal vez digamos que el propósito es que expresemos a Elohim. Es cierto que estamos en Elohim, que Él está en nosotros y que eso es para que Él sea expresado. Pero al decir esto, aún nos queda algo que debemos entender. En realidad nos quedan unas cuantas cosas. El libro de Efesiyim trata de la congregación como la plenitud de Elohim. Que la congregación sea la plenitud de Yahweh significa que la congregación es la expresión de Elohim, aquella que lo manifiesta a través de Mashiach. ¿Cuál es el último punto presentado en Efesiyim en cuanto a la congregación como la expresión de Elohim? Este punto se revela en el capítulo 6 y trata de la lucha espiritual. Conforme a Efesiyim 6, la congregación debe ser un guerrero que lucha en contra del enemigo de Elohim. Debemos hablar acerca de las reuniones de la congregación. ¿Por qué nos reunimos? Es posible que algunos digan que nos reunimos para expresar a Elohim. Sin embargo, existen muchos enemigos, tales como los kenanitas y los amalequitas, ¿no es cierto? Que tratan de evitar que expresemos a Elohim. Él comisionó a los hijos de Israel que ya habían vencido a los amalequitas, que quede claro, para que entraran a la buena tierra y mataran a los kenanitas. Como podemos ver, primero debemos vencer nuestra carne, o sea, Amalek, que representa nuestra carne, como ya lo hemos estudiado en el capítulo 27 de esta serie de Shemot. Esto demuestra que si queremos expresar a Elohim, debemos pelear en contra de su enemigo. Por causa de las estrategias que el enemigo utiliza, se nos hace difícil reunirnos para expresar a Elohim. Los kenanitas no están dispuestos a que nosotros expresemos a Elohim, ¿sí? Los kenanitas y las bestias de Kenan representan justamente a Hasatán y sus huestes, como sabemos. Ellos tratarán de impedir que entremos en la buena tierra. Por lo tanto, tenemos que declarar delante de ellos que kenanitas, esta tierra no les pertenece porque esta tierra nos la ha entregado Elohim y esa tierra le pertenece a él. Es necesario entonces que la congregación luche en contra de las potestades malignas que están en el aire en este momento. Como pueblo de Elohim fuimos escogidos por él para ser su posesión, como dice en Kefalef, ¿no es cierto? Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo puede el pueblo escogido de Elohim expresarlo entonces? Los hijos de Israel fueron escogidos por Elohim para que fueran su posesión en la tierra y expresaran a Yahweh. Pero ¿cómo podían expresar a Elohim los israelitas que habían sido redimidos por el Cordero de Pesach, ¿no es cierto? Bien, para poder expresar a Elohim, ellos debían ser llevados al monte Sinai para que recibieran la educación adecuada de parte de Elohim. En el monte Sinai, los hijos de Israel fueron entrenados por Elohim para ser su expresión. En el altar del incienso se intercede por los intereses de Yahweh. A fin de que los hijos de Israel expresaran
a Elohim, ellos tenían que ir al altar que estaba en el atrio para confesar sus pecados y su pecado, cosas que ya estudiamos, ¿no es cierto? Tenían que ofrecer la ofrenda por el pecado a causa del pecado de ellos y la ofrenda por la transgresión por sus transgresiones externas. La sangre de la ofrenda por el pecado y por la transgresión abría el camino para que entraran en el tabernáculo. En el Ohel Moed tenemos primero el deleite de Mashiach como la provisión de vida, que es nuestra consustanciación con él, ¿no es cierto? Hacernos uno con él. El pan que estaba sobre la mesa de los panes de la presencia indica que el pueblo de Elohim no debe seguir viviendo por sí mismos, sino que deben vivir por Mashiach, ¿sí? Quien es su vida y es la provisión de vida verdadera. Ellos no debían preocuparse por su buen comportamiento, buena conducta, ni por su carácter natural, no solamente por lo externo, ¿no es cierto? Ya que a Elohim solo le interesa Mashiach. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es comerlo. A Elohim le interesa cuánto hemos comido y disfrutado a Mashiach, ¿sí? En cuánto hemos vivido a Mashiach, lo hemos expresado y cuánto se ha constituido él en nuestro ser, cuánto nos ha transformado. Después de la mesa del pan, de la presencia, el pueblo de Elohim debe pasar a la menorá, ¿no es cierto?, para ser iluminado. ¿Cuánto han disfrutado ustedes de Mashiach como la luz? ¿Cuánto lo hemos disfrutado cada día? ¿Cuánto tiempo nos hemos detenido durante el día para ser iluminados? Primero para alimentarnos, luego para ser iluminados. Tenemos que olvidarnos de nuestro conocimiento, nuestra comprensión y premeditación para reconocer que necesitamos que Mashiach sea nuestra luz. Esto es una cosa completamente distinta a ir a estudiar una cosa, hacer algún estudio, que a lo cual no se le niega el valor, pero es una cosa completamente diferente a estudiar con Mashiach directamente, estudiar con el autor, digamos. En primer lugar, necesitamos que Mashiach sea nuestra provisión de vida y después que sea la luz que nos ilumina. Y esa luz nos ilumina internamente en nuestro hombre interior y no en nuestro viejo hombre. No es una iluminación en la mente, no es conocimiento, sino que es su presencia. Que Mashiach sea nuestra luz va en contra de nuestra visión natural y de nuestro punto de vista natural. Sí, es una cosa completamente diferente. Después de experimentar a Mashiach como la luz, tenemos que continuar hacia el arca del testimonio que está en el lugar santísimo. Sin embargo, allí existe un velo, ¿no es cierto?, que separa el lugar santísimo del lugar santo. Este velo necesita ser rasgado, si no, no vamos a poder entrar en el lugar santísimo. Mientras nos mantenemos en la carne, sabemos que el velo representa la carne, no entramos en el lugar santísimo. Simple y así, o sea, podemos tener todas las buenas intenciones, pero si esa carne no es rasgada, no vamos a entrar en contacto con Yahweh, sino vamos a poder tener contacto con el arca, ¿sí? Entonces el arca está en oposición al velo. Como mencionamos en otros mensajes, y para nosotros, en nuestra conducta personal, el velo es nuestro ser natural, nuestro viejo hombre, ¿no es cierto? Y está allí en ese viejo hombre toda nuestra conducta, toda nuestra visión, nuestra forma de pensar, nuestra manera natural, inclusive nuestras virtudes y defectos, ¿no es cierto? Todo. Ciertamente que también representa la carne de Mashiach que abrió madre, literalmente así se dice en las escrituras, él fue el que abrió ese velo y lo rasgó para que todos nosotros pudiéramos ir y rasgar nuestros propios velos de la misma manera. Es decir, él abrió el camino para que nacieran sus hijos, ¿sí? Somos los que, él es el primogénito y nosotros venimos detrás. Pero en cuanto a nuestra experiencia individual, se trata de que nuestra carne también debe ser rasgada para poder entrar en el reino espiritual, porque de otra manera no vamos a entrar. Y está dicho en muchos lugares. Entonces, tenemos que aprender a separar la experiencia de Mashiach como el primero que hizo todas las cosas, de la experiencia que nosotros debemos vivir cada uno en su propia vida, como imitadores suyos, como continuadores y, por supuesto, en una menor medida, lo nuestro no es salvífico, sino que Él abrió el camino para todos. Entonces,
Estas tres cosas constituyen justamente nuestro ser natural, lo cual es el yo y la carne. Este es el velo que nos separa de Elohim. Este velo debe ser rasgado de arriba hacia abajo. Una vez que se rompe este velo, entramos en el lugar santísimo para tener contacto con el arca y experimentamos a Mashiach como nuestro testimonio. Ya que el velo representa la carne, la misma no puede penetrar en el lugar santísimo. Tenemos que entender eso de una buena vez, de manera que si no hemos rasgado nuestra carne, ciertamente no hemos tenido experiencias en el lugar santísimo. Necesitamos rever la manera en que estamos manejando ese asunto, porque con la carne no entramos. Cuando experimentamos a Mashiach como nuestro testimonio, estamos calificados para ir al altar del incienso. Sí, finalmente, el altar del oro para el incienso es nuestro destino y nuestra meta final. ¿Qué hacemos en el altar del incienso? En el altar del incienso debemos orar, ¿sí? Sin embargo, en lugar de orar por nosotros mismos y lo que nos interesa, que eso es algo que hacemos en el altar del holocausto, debemos orar por el mover de Elohim y de sus intereses. Esta clase de oración es una oración de intercesión. Como los sacerdotes que ministramos a Yeshua, debemos llevar nuestra intercesión a Él para sostener elevados los brazos de nuestro Cohen Gadol en victoria. Después de que el pueblo elegido de Elohim pasa por las diferentes estaciones del atrio, lugar santo, lugar santísimo, ellos llegan a su destino, que es el altar del incienso, para interceder por los intereses de Elohim. ¿Por qué específicamente intercede el pueblo de Elohim? Ellos deben interceder por el mover de Elohim, justamente porque ese es su deseo y su voluntad, y su pueblo es un pueblo amén. El mover de Yahweh en la tierra. El tabernáculo representa entonces la corporificación de Elohim en su pueblo escogido. ¿Cuál es el propósito de esta corporificación de Elohim en el tabernáculo? Esta tiene como propósito el mover de Elohim en la tierra. Como sabemos todos, ¿no es cierto? El tabernáculo era una estructura móvil que se llevaba de un lugar al otro. En cuanto a esto, el principio es el mismo en la actualidad como en el pasado. Por lo tanto, es crucial que veamos que el tabernáculo y todo lo relacionado con él tiene como fin el mover de Elohim en la tierra. Esto representa que este mover es durante la etapa del desierto, ¿no es cierto? Porque cuando llegaron a la nueva tierra se lo colocó en un lugar determinado, a pesar de que tuvo algunas movidas, digamos, del lugar. Finalmente Yahweh determinó el lugar donde sería todo instalado y donde más adelante sería levantado el templo. Por causa de los enemigos, Elohim no tiene libertad de actuar. Si él quiere moverse en una dirección, no tiene paso, no tiene el camino libre, ¿no es cierto? Porque el enemigo se opone, que tiene una oposición que es real y concreta, ¿sí? Ellos bloquean el camino. Entonces, si él decide moverse en otra dirección, otros enemigos también tratan de impedírselo, ¿no es cierto? Y Yahweh no es bien recibido en ninguna parte. Esa es la realidad en este planeta. Entonces, ¿qué debe hacer? Elohim debe luchar a fin de destruir a sus enemigos. Por esta razón se les dijo a los hijos de Israel que no tuvieran compasión de los kenanitas, ¿sí? Por el contrario, debían destruirlos por completo. Los kenanitas representan, como ya dijimos, el reino de Hasatán, los que se oponen al reino de Yahweh, ¿sí? No podemos tener tregua ni misericordia contra los que eligen oponerse abiertamente a nuestro Creador. Tampoco se trata de matarlos físicamente, no tenemos lucha contra carne y sangre, ¿no es cierto? Pero sí espiritualmente. Y en caso de que no los reciban ni escuchen sus palabras, salgan de aquella casa o ciudad y sacudan el polvo de sus pies. En verdad les digo que en el día del juicio será más tolerable para los de la tierra de Sedom que los de la tierra de Sedón y Amorá que para aquella ciudad. Estas son palabras directas de Mashiach, son las palabras de Yeshua, de manera que no podemos hacernos más misericordiosos de lo que él mismo es. Sí, no podemos tener una tolerancia políticamente correcta, por así decir. Esas son las enseñanzas de un sistema que solo a través de una actitud que tolera el mal puede alcanzar el tamaño que ha alcanzado, justamente gracias a los que han creído ser más misericordiosos que Yahweh. Cuando él dice extermina completamente, eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? En el libro de Efesiim vemos que la congregación es la plenitud de Elohim.
¿qué es la plenitud de Elohim? La plenitud es su tabernáculo, a saber, la corporificación de Elohim y su pueblo escogido. Finalmente, según el libro de Efesías también, la congregación será un guerrero que lucha no contra carne y sangre nuevamente, sino contra principados y potestades en el aire, ¿sí? Que son los que gobiernan indirectamente a la carne y la sangre que está en la tierra, eso es cierto. Por lo tanto, la revelación de la congregación en el libro de Efesías corresponde con el tipo que es presentado justamente en el tabernáculo de Shemot. En primer lugar, es necesario que el tabernáculo sea la corporificación de Elohim. Entonces, el pueblo escogido de Yahweh debe tener la experiencia de todos los aspectos de este tabernáculo. Por eso le dio tiempo de experiencia, de experimentar y de vivir, ¿no es cierto?, a los sacerdotes en esta situación, en este uso diario, ¿no es cierto?, que ellos hacían de todas estas cosas, hasta llegar a la experiencia del altar del incienso, ir pasando parte por parte, ¿sí?, a fin de interceder por los intereses de Elohim y su mover. Específicamente, el pueblo de Elohim debe orar para que se forme el ejército de Elohim. ¿Sí? Un ejército que luche por el mover de Elohim en la tierra. Como podemos ver, este es un asunto personal que debe ser ejecutado a nivel corporativo. No es un asunto corporativo porque la corporación, o sea, el cuerpo está formado por individuos, ¿no es cierto? Pero tampoco es una cosa que podamos hacer individualmente, ¿sí? No existe un ejército de individuos, ¿sí? Esta es la razón por la que se menciona el censo y la plata para la propiciación inmediatamente después de la descripción del altar del incienso. De hecho, en los últimos, en el capítulo 30, del 11 al 16, se enfatiza más el censo que la plata para el rescate, a saber, la plata para la propiciación. No está centrado el asunto en el dinero, en el valor, ni siquiera en el mineral que está siendo utilizado. Sí, como ya dijimos, esto no era para todos, entonces no es una representación de la redención directamente. En el Pasuk 12, Elohim le dijo a Moshe que contara el número, que hiciera un censo de los hijos de Israel, que elevara las cabezas. Esa es la palabra literalmente como se traduce. Este número propiciaba la formación de un ejército. Tenemos que ser impresionados con el hecho de que cuando el pueblo escogido de Elohim llega al altar del incienso, ellos interceden por el mover de Elohim. No están intercediendo por cosas personales, no están pidiendo absolutamente nada. Esa no es la oración del altar del incienso. La respuesta a esta oración de intercesión es la formación del ejército, justamente. Si vemos esto, entenderemos la relación que existe entre el altar del incienso y la plata para la propiciación, y también entenderemos los pasos que Yahweh desea que sigamos, en vez de concentrarnos en lo bonitas que son las cosas exactamente, que son bonitas, sí, pero no es la parte externa que tenemos que mirar. Entonces, ¿para qué se llega al altar del incienso? Está relacionado con la plata porque está relacionado justamente con el levantamiento del ejército. Eso es lo que Yahweh desea, levantar su ejército. Su ejército es su reino, su ejército son sus sacerdotes, todas las cosas van absolutamente juntas. Entonces, en el altar del incienso oramos por el mover de Elohim. Para que esta oración sea contestada, se debe hacer un censo para saber quiénes pueden formar el ejército que luche por el mover de Elohim en la tierra. Y esa es la tarea que nos corresponde a nosotros, ¿no es cierto? Aquí vamos a ver cómo se realiza. La oración y la formación del ejército. Entonces, ya en el mensaje anterior empezamos a estudiar el asunto de la plata para la propiciación, ¿no es cierto? En Shemot 30:12 se habla del número o del censo, ¿sí?, que de los hijos de Israel, y el Pasuk 16 habla de tomar la plata para la propiciación de ellos y ofrecerla para el servicio de la tienda de reunión, ¿no es cierto? Ya mencionamos que para poder entender el significado de la plata para la propiciación debemos hacernos algunas preguntas importantes. Primero, ¿cuál es la relación entre el altar de incienso y la plata que hemos establecido? Segundo, ¿por qué los hijos de Israel, después de haber sido redimidos, necesitaban la plata para la propiciación? Una vez más, ¿no es cierto? Tercero, ¿por qué la propiciación o el rescate que se menciona en Shemot 30 guarda relación con la plata y no con la sangre?
de un animal, ¿sí? Como lo fue en la redención realizada en el Cordero de Pesaj, ¿no es cierto? Cuarto, ¿por qué se le llama a la plata para la propiciación una ofrenda elevada, o sea, terumá? Y quinto, ¿por qué la plata para la propiciación era pagada solo por los hombres de 20 años para arriba y no por todos los hijos de Israel? Necesitamos tener en cuenta todas estas preguntas, las cuales algunas de ellas ya hemos estado respondiendo. Entonces, como respuesta a la primera pregunta, vemos que la oración, o sea, la intercesión que se hacía en el altar de incienso, era para el mover de Elohim y se requería que un ejército luchara por sus intereses y que para que ese ejército se formara, se levantara, se necesitaba hacer un censo, ¿sí? O sea, levantar las cabezas. Esto nos explica la relación que existe entre el altar y la plata para la propiciación. Ahora entendemos por qué se menciona la plata inmediatamente después de la descripción del altar del incienso. Si la oración que se hace en el altar del incienso tiene como resultado el censo, el conteo, el levantar las cabezas de los hijos de Israel para la formación del ejército que lucha por el mover de Elohim en la tierra. Esa es la finalidad justamente de toda la utilización del sacerdocio en el tabernáculo. Entonces, todo lo que el sacerdocio hace tiene como finalidad el levantamiento del ejército de Yahweh. Supongamos que los hijos de Israel no hubieran formado un ejército. ¿Ustedes creen que el tabernáculo se hubiera podido mover sin ese ejército? No. El Elohim no se hubiera podido mover sin un ejército que luchara por los intereses de Elohim, aún estando los levitas para cargarlo, que eran parte separada, ¿no es cierto? De cualquier manera se necesitaba el ejército completo cuidando de todos los flancos, ¿sí? Conforme al libro de Bamidbar, Números, el número de los hombres de 20 años para arriba equivalía a la formación del ejército. Vimos que las cantidades son exactamente las mismas mencionadas, y no son un número al azar, ¿no es cierto? Ni un número redondeado. Conforme a este libro, entonces, estos hombres eran los que eran levantados para el ejército. Más adelante en el mismo libro se hace referencia a los campamentos de las 12 tribus, a saber, el ejército, ¿sí? Esto demuestra que cada tribu era parte del ejército, ¿sí? Todas ellas juntas formaban el ejército, no por separado, en su unidad total formaban el ejército. La única excepción era la tribu de Leví, ya sabemos, ¿no es cierto?, la cual se dedicaba al tabernáculo, que era por su vez el punto central de todo el campamento, alrededor del cual se montaba el ejército, ¿sí? Y ese era el lugar donde Yahweh se reunía con su pueblo a través de los sacerdotes, es decir, el trono de Yahweh sobre la tierra. Las tribus formaban un ejército entonces con miras al mover de Elohim, a proteger al Moed en las guerras, a llevarlo de un lado al otro en el mover de Yahweh, ¿no es cierto?, en obediencia perfecta. Como se puede ver, un cuerpo perfecto, y ahora se puede entender perfectamente por qué el arca iba adelante, ¿no es cierto?, porque la cabeza siempre va adelante. Esas son las cosas. En Shemot 30, inmediatamente después del relato acerca del altar del incienso, se nos habla del censo y de la plata para la propiciación. Entonces, para formar el ejército se necesita el censo, elevar las cabezas, entendamos estos puntos, ¿sí? Y por ese motivo esta era una ofrenda elevada, justamente, una ofrenda terumá. Esto es lo que pagará cada uno de los que se inscriban, medio shekel conforme al peso del santuario, 20 gerás por shekel, medio shekel como ofrenda terumá, ofrenda elevada a Yahweh. Entonces, la oración de intercesión que se origina en el altar del incienso tiene como propósito el mover de Elohim a través de elevar su ejército, es decir, contarlo, ¿sí? Sin embargo, ¿cómo puede Elohim moverse entre tantos enemigos? Sí, Elohim se mueve a través de la lucha, pues allí sabemos que tenemos batallas. ¿Dónde se encuentra el ejército de Elohim? ¿Dónde están sus campamentos? Los campamentos deben ser su pueblo escogido. Además, solo los hombres mayores de 20 años estaban calificados para formar parte del ejército. Como ya dijimos, no se trata de hombres en el sentido de el sexo, separándolo, sino de lo que es un creyente avanzado, un creyente
creyente crecido que tiene la capacidad de ir a la guerra, ¿no es cierto? Esto demuestra que para formar parte del ejército de Elohim se necesita un buen número de escogidos que hayan sido ya madurados. En algunos países se reclutan para el ejército los hombres que han cumplido una edad determinada, ¿no es cierto? Sin embargo, esta clase de reclutamiento no se relaciona con la redención. Un joven no necesita ser redimido a fin de ser reclutado para el ejército, pero para formar el ejército de Elohim la situación es totalmente distinta. Para formar el ejército de Elohim se requiere la redención de la plata, una redención que el hombre paga. Sí, esta es diferente de la redención de Mashiach, entonces no podemos mezclarlas. Esto es una consagración, no una redención como la efectuada por Mashiach. ¿Sí? Esto no tiene nada que ver con la redención que según la que él hizo, ¿no es cierto?, en Pesach, sino que con la redención de los hombres del pueblo para ser parte del ejército. Luego veremos más adelante que también tenemos la redención de los primogénitos que son cambiados por los levitas, y esa también es una redención, pero tampoco tiene que ver ni con esta ni con la sangre de Mashiach. De manera tal que no porque veamos la palabra redención, son todas referidas a un mismo acto. ¿Ustedes creen que un hombre natural está calificado para formar parte del ejército de Elohim? Por supuesto que no, la respuesta es no, ¿no es cierto? Debido a que a esto se necesita justamente la plata para el rescate, la plata para la propiciación, un requisito adicional a la sangre del cordero de Pesaj, porque no todos los que han sido redimidos formarán parte de su ejército. Hola Vivi, hola Jorge, bienvenidos. El cordero de Pesaj y la plata para la propiciación. Existe una diferencia fundamental entre el cordero de Pesaj y la plata para la propiciación. El cordero era dedicado absolutamente para la redención de todo el pueblo, todo el pueblo. Sin embargo, la plata para el rescate solo se aplicaba a la redención de los hombres que estaban calificados para formar parte del ejército de Elohim. Supongamos que algunos hombres del pueblo escogido de Elohim, pero menores de 20 años, hubiesen ofrecido el medio ciclo de plata para el rescate. Ya que eran menores, les faltaba la madurez, ¿no es cierto? No estaban calificados para pagar la plata por el rescate, no se les hubiera aceptado. Sí, sin embargo, con relación a la redención efectuada por el cordero de Pesaj, la edad no importaba. Y esos mismos que podían estar ofreciendo, pero siendo menores, ya estaban redimidos, ¿sí? Todos los hijos de Israel, sin importar su edad, podían ser redimidos por el Cordero, justamente. Incluso un recién nacido podía ser redimido, pero obviamente no se lo iba a mandar a la guerra. La diferencia de quienes podían ser redimidos por el Cordero de Pesaj o la plata para el rescate ha sido ignorada por algunos maestros bíblicos, y en eso el análisis es bastante básico, porque cambian los resultados de la interpretación. Como el cordero escogido de Elohim en un sentido espiritual, sin importar nuestra edad, todos hemos sido redimidos. Que eso quede claro. Eso es un asunto que realizó Mashiach de una vez para siempre y está encerrado el asunto. Basta creer en él para poder tener acceso a esa redención. Sin embargo, lo que importa es cuál es nuestra edad espiritual conforme a nuestra madurez, ¿sí? Para el tiempo de Shemot 30, ¿no es cierto?, que estamos estudiando, el número de los hijos de Israel era por lo menos de 2 millones, ¿sí?, que son los cálculos generales que se realizan. Pero tenemos solamente 603.550, para ser muy exactos, que calificaban para estar en el ejército de Elohim. Más de 2/3 partes del pueblo de Elohim eran mujeres u hombres menores de 20 años que no podían entrar en el censo militar, o personas muy ancianas que también no hubieran podido entrar. La experiencia espiritual, en cuanto a si queremos estar en el ejército que lucha por el mover de Elohim, es que debemos madurar. Necesitamos crecer hasta que tengamos la edad espiritual de 20 años, ¿sí? La intercesión que se hace en el altar del incienso tiene como propósito el crecimiento y la madurez para que se pueda formar el ejército. Cuanta más intercesión se hace en el altar del incienso, más urgente es que el pueblo de Elohim crezca. Tenemos que ver que la necesidad de madurar es imperante. Entonces, existe una urgente necesidad de que más de nosotros crezcamos hasta alcanzar la madurez y por lo tanto calificar para el ejército de Elohim. Solo cuando se forme
este ejército Elohim podrá moverse en la tierra con miras a su propósito. Cuando el ejército no está levantado, no está recorriendo toda la tierra, lamentablemente su mover se ve limitado. Sin un ejército formado por los santos maduros, él no tiene la manera de moverse. El pueblo escogido de Elohim necesita madurar. Este es el propósito de la oración de intercesión que se ofrece a Elohim desde el altar del incienso. Las hermanas no deben desalentarse al ver que solo los hombres del pueblo de Israel podían formar parte del ejército de Elohim, ya que estos son sombras, no es un asunto de sexo ni de sumisión siquiera. Antiguamente los niños menores eran considerados en igualdad de condiciones con las mujeres. Eran como mujeres, no tenían ningún derecho prácticamente. Y si para ellos no tenían derechos es porque fueron abusivos, ya que no vemos ese comportamiento en los patriarcas, realmente ellos no eran abusivos de esa forma. Y tampoco lo vemos en otros hombres piadosos que amaron a sus mujeres, como el ejemplo de Ana y Elcaná, ¿no es cierto? Los padres de Shmuel. La mujer representa la mitad más débil del cuerpo, es cierto, el complemento de la cabeza. El hombre representa a la cabeza, ¿sí? Es decir, la novia y Mashiach, pero son representaciones. Y si el hombre abusa de su esposa, claramente no es un buen representante de Mashiach. Entonces, estas cosas son cuadros y debemos entender todo esto, como las cosas que son. Una vez que ha llegado la cabeza verdadera, ¿no es cierto? No es que tenemos que revelarnos de nuestros esposos ni nada por el estilo. La cuestión siguen siendo los cuadros, tienen que seguir siendo de la misma manera. Pero justamente los hombres tienen que empezar a representar mejor a Mashiach. Perdón. Desde el punto de vista espiritual, un hombre representa a alguien que es fuerte y que ejerce la autoridad. Yahweh le dio la autoridad a Adán, ¿sí? En la actualidad, espiritualmente hablando, algunas hermanas pueden ser hombres y algunos hombres pueden ser mujeres. No pasa por ahí porque una vez que Mashiach ya ha llegado a nuestras vidas, ya no hay hombre ni mujer, no hay gentil ni yahudita, ¿no es cierto? Ya todas las cosas han sido niveladas, no para abusar, sino para colocarse cada uno correctamente en la postura en la que debía estar. Si mujer, en sumisión, ¿sí? A su cabeza correspondiente. Hay hombres inmaduros espirituales y mujeres maduras espirituales también. Y viceversa también tenemos, ¿no? Que hay de todo en todas partes. No es una guerra de sexos estas, es una coordinación perfecta. Tenemos que terminar de decir, ay, quién está arriba y quién está abajo, porque en Mashiach tenemos que recordar que todos somos mujeres. Él es nuestra cabeza, por lo tanto el cuerpo es femenino, por eso se le llama la novia, ¿sí? Entonces, ya sea que seamos hombres o mujeres, desde el punto de vista espiritual, no depende de si somos hermanos o hermanas, ¿sí? Depende de si somos fuertes o débiles en el Ruach. Esa es la postura. Si ustedes son fuertes en el Ruach, ustedes son hombres, entre comillas, ¿no es cierto? Hombres espirituales. Pero si son débiles en el Ruach, son mujeres espiritualmente hablando, en esa diferencia. Entre nosotros hay muchas mujeres y es por eso que se requiere más madurez. Supongamos que ustedes ya son lo suficientemente maduros para ser parte del ejército Elohim, ya que su experiencia espiritual equivale a por lo menos esos 20 años de vida que son requeridos, entonces están calificados para ser contados entre los que pueden ir a la guerra. ¿Significa eso que ustedes pueden entrar mañana a la guerra? Definitivamente no. Sí. Si ustedes trataran de luchar directamente al día siguiente, caería mortandad sobre los nuevos, evidentemente. Cuando tomes el número del pueblo israelita según su inscripción, cada cual pagará Yahweh un rescate por sí mismo cuando se inscriba, para que ninguna plaga venga sobre ellos por estar inscribiéndose. Entonces, para evitar que caiga cualquier mortandad, no debemos ir a luchar por nuestra cuenta, ¿sí? Debemos declarar que nunca iremos por nuestra cuenta al ejército de Elohim. Nosotros somos reclutados, nosotros pagamos ese rescate y únicamente vamos a ir a la lucha en Mashiach y por medio de Mashiach, ¿sí? Mashiach es nuestro medio ciclo de plata para pagar
el rescate. Esa es la cuestión siempre. Él es precioso y valioso como para pagar nuestro rescate, para que no caiga mortandad sobre nosotros por estar alistándonos en el ejército de Yahweh. Si queremos luchar en el ejército de Elohim, solo debemos hacerlo por medio de nuestro Mashiach. El Mashiach tipificado por la plata del rescate no es el Mashiach clavado en el madero, ¿sí? El que murió en el madero como una ofrenda por el pecado y por la transgresión. Al contrario, la plata para la propiciación es una ofrenda elevada, una terumá nuevamente, la cual tipifica al Mashiach que resucitó y ascendió y que ahora está en los cielos. Conforme a la tipología de la plata para la propiciación, no luchamos como ejército por el Mashiach clavado en el madero a través de él, sino por el Mashiach ya ascendido, que ha sido glorificado. Lo que tenemos para hacer, para estar en el ejército, es la autoridad, justamente, que Mashiach le dio a su cuerpo porque él la recibió una vez que fue glorificado y ascendido, ¿no es cierto? Entonces, él está sentado en el trono del Padre, ¿no es cierto? Y él es el rey. Es posible que nunca hayamos considerado este asunto, pero este es el cuadro que se nos presenta claramente. Además, nuestra experiencia nos muestra que siempre que luchamos por nuestra cuenta y no por medio de Mashiach como la plata para el rescate, sufrimos mortandad. Enseguida somos atacados, ¿no es cierto? Lo cual implica que en la batalla espiritual pasamos por un desastre. Sí, es más o menos como lo que trataron de hacer los hijos de Ezeba, ¿no es cierto? Ellos no habían pagado la plata para el rescate y no estaban literalmente dentro del ejército de Yahweh, por lo tanto, sufrieron una paliza. Sin embargo, por lo menos algunos entre nosotros han tenido la experiencia de luchar espiritualmente, no por ellos mismos, sino por Mashiach como la plata para el rescate, a través de él, formando ya parte del ejército. Esta lucha es por medio de Mashiach como la ofrenda elevada, Terumasi, el Mashiach resucitado y ascendido. Esto es una cosa diferente al sacrificio que él realizó previamente en el madero, que nos da justamente la salvación. Uno nos da la salvación, el otro nos da la autoridad. Todos los que han participado en la batalla espiritual saben que esta no se lleva a cabo en la tierra, ¿sí? Las guerras espirituales se realizan en el aire espiritual. Si queremos luchar de esta manera, tenemos que estar en los lugares celestiales con el Mashiach ascendido, como dice justamente en Efesíes, donde dice todas estas cosas. Bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Adón Yahshua el Mashiach, que nos ha bendecido en el Mashiach con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Elohim la ejerció en el Mashiach cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales. Él está sentado en los lugares celestiales. Y juntamente con el Mashiach Yahshua nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Esto está en pasado. ¿Alguno de ustedes ya fue resucitado? Fue cuando morimos, ¿no es cierto? Y nacimos de nuevo. Esa es la realidad. En los lugares celestiales, en el plano espiritual, ya está consumado, ¿sí? Aquí falta que transcurra una serie de cosas. Todo esto es para que ahora se dé a conocer por medio de la congregación la multiforme sabiduría de Elohim a los principados y las autoridades en los lugares celestiales. No es que nos tenemos que quedar sentados y sin hacer absolutamente nada porque Mashiach ya lo hizo todo. No, la congregación tiene que ir a lanzar en cara a estos principados y autoridades de los lugares celestiales las cosas que realizó el Padre a través del Hijo. Entonces, a través de todos estos pasukim, vemos que Yahweh elevó a Mashiach y lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales, donde también fuimos sentados con él. Y allí fuimos llenos de bendiciones espirituales, ¿sí? Y hoy como congregación, porque el ejército es parte de la congregación justamente, estamos para confrontar a los principados y autoridades en los lugares celestiales. Esta es la función y este es el objetivo, porque esta es justamente la batalla. La intercesión en el altar del incienso. Si la restauración de Elohim quiere progresar, se necesitan santos que tengan la experiencia de todos los aspectos del atrio y del tabernáculo. Ellos deben ir al altar y disfrutar a Mashiach como su provisión de vida que se encuentra en la mesa del lugar santo.
Luego tienen que recibir a Mashiach como la luz y la experiencia del quebrantamiento de su ser natural, o sea, quebrar, rasgar la carne para tener el arca, ¿sí? Es decir, Mashiach como el testimonio de Elohim. Finalmente deben llegar al altar del incienso con miras al mover de Elohim. Algunos santos en la restauración han tenido esta experiencia, ellos entienden a lo que me refiero. Estos santos anhelan permanecer en oración delante del altar del incienso, que es una oración muy diferente a la que se realiza en el altar del holocausto. Incluso si no tienen mucho tiempo para para detenerse a orar, en sus espíritus realmente desean permanecer delante del altar y estar orando. Esta es la oración de intercesión que se ofrece en el altar del incienso. Después de que llegamos allí y permanecemos en este altar por algún tiempo, veremos que ya no tenemos deseos de orar por cosas materiales, tales como una casa, un carro, lo que sea, cualquier necesidad que tenemos, ¿no es cierto? Nuestro único deseo será orar por el mover de Elohim. Nos preocuparemos por su testimonio en la tierra. Es posible que nuestra carga por el mover de Elohim sea tal que no tengamos ningún interés por nuestros asuntos personales. Debemos poner todas nuestras preocupaciones en las manos de Elohim, incluso nuestra salud, incluso nuestra familia, incluso nuestro trabajo, incluso todo, ¿no? Todo es todo. Sin embargo, si oramos por nuestros asuntos o nuestra salud en nuestro interior, esa no debe ser nuestra mayor preocupación. De cualquier manera, si estamos orando por esas cosas, hemos salido del tabernáculo y hemos regresado al otro altar. Nuestra mayor preocupación debe ser la restauración de Elohim, su mover y su testimonio, porque cuando estamos orando en el altar del incienso, estamos orando dentro de Elohim y Él dentro de nosotros. Esa es la cuestión. Cuando estamos orando, presentando todas nuestras necesidades, todas nuestras transgresiones, todo, pidiendo perdón y todo lo demás en el altar del holocausto, estamos fuera del tabernáculo. La oración de intercesión que se hace en el altar del incienso promueve que se lleve a cabo un censo entre el pueblo de Elohim para formar un ejército que luche por el mover de Elohim. Esta oración promueve la elevación de las cabezas, o sea, que vayan siendo levantadas personas en todas partes. Esto significa que esta oración produce la formación del ejército. Si no piensen que este entendimiento es producto de mi imaginación, al contrario, se trata de una descripción bien clara de todos los asuntos que suceden en el plano espiritual. Sí, pero Hasatán ha estado muy ocupado tratando de esconder el hecho de que nosotros debemos formar un ejército, porque Yahweh quiere un ejército. ¿Cuál será sino el ejército de Yahweh en la tierra? Si todo en la tierra tiene que pasar a través de sus hijos, o sea, el cuerpo de Mashiach, ¿no es cierto? Ese es su ejército. El resultado de la oración que se hace en el altar de incienso es que Elohim lleva a cabo un censo militar entre los santos en las congregaciones, ¿sí? ¿Acaso no oramos que Él levante a los suyos? En todo lugar, Él cuenta a su pueblo. Él es el que puede contarlo. Los que son contados están calificados para ir a la guerra. Él sabe perfectamente. Sin embargo, ellos deben darse cuenta de que no pueden pelear por sí mismos. Necesitan al Mashiach ascendido, ¿no es cierto? Necesitan a nuestro Mashiach que está sentado en el trono. La congregación reposa en la experiencia de Mashiach como la plata para el rescate. La plata de los de la comunidad que se registraron fue de 100 talentos y 105 ciclos. Y 1775 ciclos, medio ciclo por cabeza, por cada uno que fue registrado en el censo, de la edad de 20 años para arriba, 603.550 hombres. Hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo. En 100 basas, 100 talentos a talento por basa. Esto está en Shemot 38. El Pasuk 27, entonces, dice que los 100 talentos se utilizaron para hacer las bases del santuario, ¿no es cierto? Y del velo. Cada basa pesaba un talento, lo cual es aproximadamente 100 libras. Todo el tabernáculo estaba colocado sobre 100 basas de plata. Estos capiteles representan la redención de Mashiach. Sobre ese fundamento, todo el Ohel Moed es construido. Y de los 1775 ciclos hizo los capiteles de las columnas y cubrió los capiteles
de ellas y las ciñó. Cubrir y ceñir los capiteles era la forma de levantar el tabernáculo y conectarlo, ¿no es cierto? Algunas versiones traducen para recubrir sus capiteles, para hacer broches para ellos o ganchos inclusive, lo que implica también la idea de cubrir y ceñir en el sentido de relacionar todas las columnas, esto es enchapar y ajustar unas con otras. Sin la plata para la propiciación no se hubiera podido edificar el tabernáculo de Elohim. Entonces esa plata que fue entregada por cada uno de las cabezas que fueron levantadas se utilizó para levantar el tabernáculo. Entonces como podemos ver, todo esto está tan intrínsecamente relacionado que no le entendemos bien dónde está el principio de la cosa, porque una cosa lleva a la otra y está completamente relacionado todo. Además, tampoco hubiese habido la manera de mover esa morada, ¿no es cierto? La plata para la propiciación movía el material para las basas, proveía el material para las basas, perdón, los capiteles y para que las columnas fueran cubiertas y ceñidas, ¿sí? La plata de la propiciación también guardaba relación con los hombres mayores de 20 años que serían reclutados justamente para el ejército. Algunos estudiosos de las escrituras malinterpretan este significado, ¿no es cierto? Y afirman que solo se trata de un tipo de la redención efectuada por Mashiach. Eso es lo que van a encontrar en la mayoría de los estudios. De los que creen en Mashiach, obviamente. Esto parece ser correcto desde una primera instancia, pero para la etapa inicial de la redención no tenemos que pagar nada. Por esto se han levantado mucha controversia y muchos debates, justamente, porque entonces es por gracia o hay que pagar, ¿no es cierto? Y se están confundiendo dos cosas diferentes y tratando de meterlas en una solamente porque la plata está en el medio de las dos. La redención del madero es por gracia, no por obra, ¿sí? Pagar es una obra. No obstante, cuando hablamos de Shemot 30, todos los que fueron contados tenían que pagar el medio ciclo, y eso lo exigió el Padre mismo, ¿sí? Porque como vimos, este pago representa la congregación, la propiciación para ser parte del ejército de Yahweh, además la recaudación sobre la cual será edificada las bases del Ohel Moed de forma externa, de forma a que la gente lo viera. Más adelante, los hijos de Israel llamaban a este medio ciclo el impuesto por el templo, ¿sí? Cuando llegaron a Kefar Nahum, los cobradores del medio shekel vinieron a Kefá y le dijeron: ¿no paga tu rabí el impuesto del templo? Claro que sí lo paga, dijo Kefá. Cuando él llegó a la casa, Yahshua habló primero. Shimon, ¿cuál es tu opinión? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran impuestos y tributos? ¿De sus hijos o de otros? De otros, respondió Kefá, ¿no es cierto? Y Yahshua dijo: entonces los hijos están exentos. Pero para evitar ofenderlos, ve al lago, tira un anzuelo y toma el primer pez que atrapes. Sí, ábrele la boca y encontrarás un shekel. Tómalo y dáselo a ellos, por mí y por ti. Este impuesto era el medio ciclo que se ofrecía para el tabernáculo de Elohim que estamos estudiando. Si en Matillá 17 vemos que 1500 años después de que se escribiera este libro del Shemot, la ordenanza que se había presentado acá había llegado a ser un estatuto relacionado con el impuesto para el templo, ¿sí? Por cada cabeza. Y no vemos que hubieran mantenido la relación clara establecida con el ejército de Yahweh. De hecho, en esa época Israel no tenía ejército. Sabemos que vivían bajo la dominación romana, ¿no es cierto? Según el capítulo 30 de Shemot, todos los hombres de 20 años arriba debían pagar este medio ciclo de plata. Para la época de Yahshua, los judíos lo habían transformado en el impuesto del templo, ¿sí? Y lo tenían que seguir pagando. Realmente podemos confiar en la interpretación de muchos en estas cosas, siendo que muchas veces ni siquiera ellos los han entendido. Hay que realmente pedir de rodillas perdón, clamar al Padre disculpas por todas las cosas que hemos hecho, porque todos hemos transgredido. Esta cosa que ellos hicieron, transformar este estatuto de Yahweh en un impuesto para el templo, que no era la cuestión, es lo mismo que decir que los pastores piden el diezmo. Entonces son las mismas cosas. El medio ciclo de plata que se menciona en Shemot 30 terminó representando una clase de impuesto.
literalmente. En principio es algo similar a las declaraciones de rentas. Este impuesto se utilizaba para dos cosas en la parte judía, ¿no es cierto? La primera vez, Elohim utilizó este impuesto para recolectar la plata que se necesitaba para edificar el tabernáculo. Ese era su interés, estableciendo así la tipología, ¿no es cierto?, de que la plata equivale a la redención y que en ese sentido está haciendo con la consagración también. Aquí vemos entonces que la plata era para la plata para la propiciación se utilizó para fundir las basas, ¿no es cierto? Y los capiteles de las columnas del tabernáculo. Todo eso es el sostén y soporte, ¿sí? En segundo lugar, Elohim usó este impuesto para lograr la formación de su ejército, porque por un lado recibía la plata, pero también recibía a los hombres, ¿no es cierto? La plata material era necesaria para el Ohel Moed, porque tenía que ser visible, ¿sí? Porque todo lo que proviene del Ohel Moed proviene de la obra del propio Mashiach, ¿sí? La cual es en verdad una obra espiritual que está siendo representada en cuadros físicos. Por lo tanto, con este pago del medio ciclo por cabeza, Elohim pudo edificar el tabernáculo y pudo formar el ejército. La plata para la propiciación guarda relación con la redención efectuada por Mashiach, pero no es un tipo de la misma, ya que en este tipo no se menciona la sangre. Ya que no se menciona la sangre, la plata no se refiere en realidad a la muerte de Mashiach. Más bien, el Mashiach tipificado por la plata para la propiciación es el Mashiach levantado, ascendido, no únicamente el Mashiach clavado en el madero, sino el que terminó y completó toda su obra ya. La plata tipifica otros aspectos de la redención total de Mashiach, ¿sí? La cristiandad ha hecho énfasis únicamente en la redención inicial por la sangre, ¿sí? Como siempre centrándose únicamente en la salvación y dejando de lado el resto de la obra, pero Mashiach no trabajó solamente para eso, ¿sí? Es hora de restaurar las cosas perdidas, es hora de levantarlas y colocarlas en su lugar. Toda la plata que se recogió para formar el ejército era considerada una ofrenda elevada terumá, o sea, ¿no es cierto? Una ofrenda elevada es Mashiach elevado. La ofrenda elevada representa a Mashiach en resurrección. Esta ofrenda elevada no se ofrecía a Elohim para la redención, sino como memorial. Vean, tú recibirás el dinero de expiación de los israelitas y lo asignarás al servicio del Ohel Moed, porque esto continuaría realizando. ¿Sí? Les servirá a los israelitas como memorial delante de Yahweh, como expiación por sus personas. La palabra expiación, justamente, es kafar, de la cual ya hemos hablado en otros estudios, y de esa raíz deriva también caporet, que es la palabra que para la cubierta del propiciatorio, ¿sí? Es también la palabra traducida como brea en Génesis, ¿no es cierto?, refiriéndose al arca, que es lo que la sella por todas partes. Por lo tanto, aquí es aplicada como la expiación de aquellos que serían soldados del ejército de Yahweh, indicando que al ser sus cabezas elevadas, recibían cobertura para ser soldados. En pocas palabras, recibían la armadura de Yahweh como protección completa. Y quedaban protegidos de esta manera de los ataques de los enemigos. De manera que para recibir la armadura necesitamos pagar el dinero del rescate. La experiencia más elevada de Mashiach, o sea, Terumá. Hemos hecho hincapié en el hecho de que la plata para la propiciación solo podía ser pagada por los hombres de 20 años para arriba, ¿sí? Esto indica que en términos espirituales todos necesitamos crecer. Si no crecemos ni llegamos a los 20 años, no vamos a estar calificados para formar parte del ejército que lucha por el mover de Elohim en la tierra. En algunos países los jóvenes temen ser reclutados, ¿no es cierto?, para el ejército, incluso desearían no llegar a la edad estipulada para el reclutamiento. Es todo un drama en algunos países, ya que le temen a la milicia, no quieren crecer. En la vida espiritual muchos creyentes han estancado su crecimiento también, aunque son mayores parecen enanos, ¿no es cierto?, no han crecido en vida. Tenemos la esperanza de que en la restauración de Elohim no existan enanos y que muchos más puedan declarar que espiritualmente su edad es más de 20 años y que pueden pagar el medio ciclo y que están dispuestos a pagarlo. En conclusión, debemos ser capaces de consagrarnos y pagar el precio.
¿Cuál es el significado del medio ciclo? ¿Qué tipifica? La plata para la propiciación como una ofrenda elevada es un tipo del Mashiach resucitado, hemos dicho. Si queremos pagar el medio ciclo, nuestra experiencia de Mashiach debe alcanzar su punto máximo, un punto de resurrección. En otras palabras, el medio ciclo de plata representa nuestra experiencia del Mashiach y del pago del impuesto para el templo. Es medio, nada más, porque Mashiach es la otra mitad que lo completa. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estáter, que sería una moneda romana. Ese es el nombre de la moneda romana, lo que equivale a un shekel. Tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Sí? Mashiach está haciendo el pago, completando el shekel entero. ¿Sí? El medio ciclo de plata representa nuestra experiencia de Mashiach más allá del Mashiach encarnado, del que murió por nuestros pecados. Es nuestra experiencia del Mashiach resucitado que ha sido derramado en nuestro interior y que debe mezclarse medio shekel con medio shekel, ¿sí? Con nosotros en nuestro interior. Cuando estamos en una reunión debemos estar en los cielos. Debemos estar sentados en los lugares celestiales, de lo contrario no podremos funcionar correctamente. Cada vez que no estamos con Mashiach en los cielos no podemos funcionar adecuadamente en las reuniones, lo cual demuestra que no estamos en el Mashiach resucitado y que aún no somos un verdadero ejército. Una reunión apropiada, es decir, una reunión viviente, rica, balanceada, es una reunión en la que todos pagan su medio ciclo. Como ya dijimos, hoy vivimos la realidad de las sombras. No se trata de una reunión de hombres ni se trata de andar pagando absolutamente nada. Se trata de una reunión de creyentes maduros que están trayendo a su experiencia de Mashiach. Sin embargo, la condición actual es que los ricos a veces ofrecen millones de ciclos mientras que la mayoría de los creyentes no paga nada. Cuando decimos los ricos es los que están tal vez más avanzados. Esta es la situación actual entre muchos creyentes y es posible que entre nosotros también. Me preocupa que en las reuniones algunos paguen más y otros menos, o algunos no paguen nada. Si los ancianos no en edad, sino en haber caminado, pagan demasiado, esto matará las reuniones, las terminará volviendo formales y secas. Por otro lado, es posible que muchos de los santos estén pagando menos de medio siglo. Lo que él estipula es la cantidad que tiene que ser pagada. Y tal vez otros no paguen nada en absoluto. Siempre que vamos a la reunión debemos ofrecer nuestro medio ciclo. ¿Sí? Este no es un gran requisito. Mi anhelo es ver reuniones donde todos los santos paguen su medio ciclo en el cuerpo. Un grupo de personas que paguen de más funciona como un pastor corporativo y los demás forman el clero. Y esta no es la situación en la cristiandad, ¿no es cierto? Pero esto es inquietante. Debemos evitar estas cosas a toda costa. Esto no corresponde con la restauración de Elohim ni con el censo para la formación del ejército, en el cual cada soldado debe ocupar su lugar y su posición correcta. Todos debemos crecer y experimentar a Mashiach hasta que alcancemos la norma requerida por Elohim. Entonces debemos pesar nuestro medio ciclo, no con nuestra propia balanza, sino con la balanza del santuario. Esto es según el peso del santuario. No somos nosotros los que establecemos la medida de lo que es un medio ciclo, es Yahweh el que lo establece. Es por eso que el Pasuk 13 se refiere al ciclo del santuario, un ciclo pesado conforme a la norma santa, a la norma Kadosh de Elohim. Por lo menos debemos experimentar a Mashiach a tal grado que tengamos suficiente plata para pagar el impuesto espiritual para el censo, para el reclutamiento, para pertenecer al ejército de Yahweh. Si todos pagamos el medio ciclo en cada reunión, las reuniones van a ser vivientes, ricas, elevadas y muy, muy excelentes, ¿sí? Y vamos a poder empezar a trabajar verdaderamente en el real entrenamiento del ejército. El ejército también fue entrenado, cosa que estudiaremos un poco más adelante. El ejército fue entrenado durante su andar en el desierto para poder entrar en las batallas que sucederían después, ¿sí? Cuando el ejército sale a pelear contra el enemigo, no enviamos a los bebés, a los niños, a los adolescentes, ¿no es cierto? No enviamos a los débiles ni a los enfermos. Más bien los mantenemos a salvos y protegidos en casa, ¿no es cierto? Sin embargo, los mayores de 20 años arriba deben ir a luchar. No hay excusa. De hecho, cada reunión es una batalla, debe ser una batalla, ¿sí?
Debemos darnos cuenta de que cada reunión es una batalla por el mover de Elohim. Hay que empezar a pensar en dar el paso siguiente de todas las cosas que estamos caminando. Ya vimos que la plata para la propiciación tenía como propósito la edificación del tabernáculo de Elohim y que el testimonio de Elohim fuera adelante, por eso el arca iba adelante. En conclusión, como vamos a ver más adelante, después de que el tabernáculo de Elohim fue edificado, la plata para la propiciación también servía para darle mantenimiento, tanto material como espiritualmente. Cada uno debía pagar la misma cantidad. Ahora debemos continuar para ver por qué tanto los ricos como los pobres debían pagar el medio ciclo. A los ricos no se les exigía más, ni a los pobres se les exigía menos. Todo el que se inscriba en el registro desde los 20 años de edad en adelante dará la ofrenda a Yahweh. El rico no pagará más, ni el pobre pagará menos de medio shekel cuando den la ofrenda de Yahweh como expiación por sus personas. Todo el que pagaba este impuesto entonces tenía que pagar la misma cantidad, a saber, medio ciclo, ni más ni menos. Elohim requería que su pueblo solo pagara medio ciclo porque Mashiach es la mitad que nos completa, ¿sí? Él pagó la otra mitad como lo hizo por Kefá, ¿sí? Lo mismo con cada uno de nosotros que hemos crecido para pagar nuestra mitad. Cuando los cobradores del impuesto para el templo fueron donde Kefá, en Matías 17, ellos le preguntaron, ¿no es cierto?, si el maestro Suadón pagaba su medio ciclo, ¿no es cierto? En lugar de preguntarle a Elohim, Kefá respondió que ciertamente Suadón pagaba el impuesto para el templo, O sea, Kefá siempre fue atolondrado y apurado. Esto significa que él olvidó la visión que había tenido un poquito antes en el monte de la transfiguración, ¿sí? En Matías 17:5 la voz que salió de la nube dijo, este es mi hijo, el amado, en quien me complazco. Sí, el padre le dijo a sus discípulos que no escucharan, que lo escucharan a él, ¿no es cierto? Porque él se complacía en el hijo, que cumplía la plenitud con la ley y los profetas, ¿sí? No estaba dejando de lado ni la Torá ni el Tanaj, sino mostrando el ejemplo vivo de cómo guardar todas sus palabras, la Torá y el Tanaj, y toda la ley y los profetas, ¿no es cierto?, que eran Moshe y Elías, estaban representando justamente a las sombras y Mashiach era la realidad. Aunque Kefá oyó la voz que salía de la nube cuando estaba bajo el monte, él fracasó totalmente en la prueba que le presentaron los cobradores de impuestos, porque no relacionó una cosa con la otra, ¿no es cierto? De hecho, él no entendía realmente lo que había sucedido en ese momento. Los que cobraban el impuesto para el templo querían saber si Yeshua pagaba el medio ciclo conforme a lo dicho por Moshe. Si Kefá hubiera entendido lo que escuchó en el monte, él hubiera contestado, no es necesario que mi Adón pague el impuesto, él es el hijo del dueño. ¿No es cierto? Ya que Kefá aún estaba influenciado por la tradición, sí, él contestó afirmativamente, les dijo que sí, que él pagaba, ¿no es cierto? Igual que Kefá, nosotros también estamos todavía bajo la influencia de la tradición religiosa y en muchas cosas nos confundimos, ¿no es cierto? Y al entrar en la casa, Yeshua se le anticipó diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Ya sabía todo lo que había pasado, ¿no es cierto? Parecía que él le estaba diciendo que ya te olvidaste lo que escuchaste en el monte. Yo soy el hijo del dueño del templo, ¿no es cierto? Yo soy el hijo del rey, por lo tanto no tengo que pagar ningún impuesto. Es posible que Faz fuera sorprendido, ¿no es cierto? Por la respuesta de Yeshua y se quedara pensando, ¿no es cierto? Ahí, ¿qué hago ahora? Ya le dije a los cobradores que mi Adón pagaba, ¿no es cierto? Todavía están ahí afuera esperando que pague. Pero Yeshua ya me dijo que no tiene que pagar el impuesto. ¿Ahora qué hago? ¿Qué les digo? ¿No es cierto? Sin embargo, Yeshua añadió que para no ofenderlos, fuera al mar, lanzara la red y tomara el primer pez y de esa forma tomara el shekel completo que encontraría que pagara por los dos. ¿Sí? Medio shekel por Kefá y medio shekel por Mashiach. Mashiach nos completa en todo. Elohim encomendó que en cuanto a la plata para la propiciación, el rico no tenía que pagar más de medio ciclo, ni el pobre menos, lo cual va en contra de la práctica tradicional de los creyentes, sobre todo los actuales. Y ellos piensan que cuanto más uno aporte, mejor. No es solamente una cuestión de dinero, así de que haya pastores codiciosos, sino que las mismas personas creen que si ellos dan más, qué sé yo, como que están un poco más arriba, ¿no? Los ricos, que también no es una cuestión de riqueza
dinero o en bienes materiales únicamente, sino que también podemos hablar refiriéndonos a los gigantes espirituales, ¿no es cierto? Como son llamados muchos de ellos, pagan más de lo que Elohim requiere, ¿no es cierto? Y los pobres muchas veces no pagan nada. Entonces tenemos una cosa que está completamente desbalanceada. El resultado es que sus servicios religiosos existe un sistema de cleros y laicos, literalmente. A pesar de que no, por supuesto eso lo vemos en el sistema católico, porque es oficial dentro del sistema católico, pero lo vemos también en muchas denominaciones, ¿no es cierto? Muchos shows religiosos que se realizan, en los cuales tenemos un clero y un laicado, literalmente, o sea, una élite y el pueblo, la masa, que generalmente no aporta absolutamente nada. Espiritualmente son vacíos y secos y no tienen nada para aportar también. También del otro lado no hay nada que les estén entregando. Unos pocos se dedican a hablar y la mayoría no hace nada. Quisiera hacer una advertencia a todos los ancianos, o sea, los más caminados, ¿no es cierto? Y a aquellos que son buenos oradores o aquellos que tienen facilidad de palabra, inclusive aquellos que son habladores, también cabe, ¿no es cierto? Los que son más extravertidos y que tienen mayor facilidad de comunicación, no piensen que debido a que son ricos, entre comillas, o sea, que tienen facilidad, que tienen lo que sea, si deben pagar más de medio ciclo en las reuniones, ¿sí? Es medio ciclo lo que debe ser pago, incluso si esa riqueza realmente procede del Ruach y no de la carne. No estamos diciendo necesariamente que sea todo malo, es decir, no se trata de dones naturales, sino que realmente se tiene un mayor crecimiento en Mashiach. Ni siquiera así deben pagar más que los demás, no debe ser esa la situación. Por supuesto, hablamos de las reuniones y no del trabajo que se realiza en la obra, ¿sí? En no confundir el asunto. En las reuniones participa todo el ejército y todas las voces deben elevarse en Ejad. Por eso también quiero decir algo, los que no son tan elocuentes o son tímidos, pero que espiritualmente hablando ya son mayores de 20 años, ustedes no deben pagar menos de medio ciclo. Tampoco eso será aceptado. Elohim odia las obras de los nicolaitas. Él odia que los gigantes tomen la posición del clero y que los demás santos sean el laicado, ¿no es cierto? Pero también aborrece a los borregos que prefieren que otros asuman su tarea, ¿sí? Y que se sientan cómodamente. Él deja que sean devorados. A unos él les dice, mi pueblo se destruye por causa de por falta de conocimiento, perdón, porque rechazaste el conocimiento, yo también te rechazaré como Cohen, como sacerdote para mí, porque olvidaste la Torah de tu Elohim, yo también olvidaré a tus hijos, dice Osea en el capítulo 4. Pero también tiene una palabra grave para los otros. Maldito el que sea negligente en hacer la obra de Yahweh, maldito el que retraiga su espada de la sangre, en Yirmeyá 48. Así que si somos soldados, nuestras espadas deben mancharse espiritualmente, ¿no es cierto?, de la sangre de nuestros enemigos, una metáfora para indicar que debemos luchar eficazmente, hiriendo y no siendo heridos, ¿no es cierto?, también al mismo tiempo. El tipo de la plata para la propiciación que se presenta en Shemot 30 se puede interpretar y aplicar de esta manera, ¿sí? Debido a la existencia del sistema de cleros y laicos entre los creyentes de hoy, y mayormente está muy arraigado en todas partes, no se ha llevado a cabo ni censos reales, ni reclutamientos reales, y el ejército de Yahweh está bastante abandonado. El ejército de Yahweh no se levanta porque el cuerpo no sabe convocarlo, no sabe cómo interceder para que se produzca el mover del Ruach que produce el ejército. Pero esto es algo que vemos que él está moviendo, comenzando a mover, y sin duda alguna lo está haciendo en muchos lugares al mismo tiempo. Los que dicen que no tienen medio ciclo deben ser animados a obtenerlo. Si aún no lo tienen, tienen que esforzarse para obtenerlo. Si tienen que crecer, simple y sencillamente. Y no van a poder evitar crecer hasta llegar a la edad que se necesita, ¿sí? Entonces tienen que obtenerlo, esforzarse. De lo contrario, conforme a las escrituras, serán cortados de la congregación. Literalmente, el que no quiera pagarlo va a ser cortado. Los que no pagan sus impuestos de rentas pueden ser sentenciados a la cárcel, ¿no es cierto? Del mismo modo, los creyentes que no pagan el medio ciclo serán cortados. En la actualidad, muchos creyentes están en la cárcel espiritual debido a que no han pagado el impuesto. Bueno, ahora habiendo terminado, quedo a disposición de ustedes para preguntas y comentarios. Dice Carla, ya veo que le estuve robando al padre por todos lados.
Bienvenida al club. Todos le hemos robado en tantas cosas, verdaderamente. Pero por algo Él nos está mostrando todo, ¿tá? No es para castigo, sino para restaurarnos, justamente. Ahora la cuestión es hacerlo correcto. Dice Mariano, bienvenido, no te había visto. Perdón. ¿Cómo se paga ese impuesto hoy? Como lo estábamos diciendo, se paga en las reuniones, se paga participando, se paga siendo parte del ejército. ¿Cómo se paga? No es dinero ni es nada, es la experiencia que tenemos de Mashiach, porque Mashiach es nuestra plata. Mashiach es todo para nosotros, ¿sí? Él es todas las partes, entonces nosotros nos mezclamos con Mashiach completando el ciclo completo, ¿no es cierto? Y de esa manera pagamos el impuesto, el derecho de pertenecer al ejército de Yahweh, lo cual nos da automáticamente la responsabilidad también. No es solamente, el derecho de ahora soy soldado, sí, vas a tener que luchar, ¿no es cierto? De empezar a ser entrenados literalmente en nuestra vida espiritual de obediencia al Padre. A ver, dice Gaby, es muy necesario madurar para traer su reino aquí a la tierra. Con esta charla se entendió mejor lo de la plata para la propiciación. Esto va combinado justamente con el post anterior, ¿no es cierto? La charla anterior. Porque en la anterior no entendí muy bien. Es que están, sí, complementadas las dos cosas. También es muy importante lo que dijiste sobre volvernos un ejército, pero aún me queda la duda sobre cómo experimentar a Mashiach como la plata. No se trata de experimentar a Mashiach como esto, como aquello. Se trata de experimentar a Mashiach. Listo. Es simple. Vamos a experimentar a Mashiach y él se va a ir ocupando de completar esas partes, ¿no es cierto? Él sabe dónde se tiene que acomodar. Nosotros lo tenemos que disfrutar a él. Él es el medio por el cual también nosotros entramos en el ejército. O sea, normalmente, ¿qué es lo que ha hecho todos los creyentes durante siglos? Ay, él me salvó, listo, acabó ahí la cosa. ¿Qué tengo que hacer? Nada, él hizo todo. Vos te tenés que sentar y rascarte, nada más, no haces nada. Bueno, esa es la cosa que está equivocada. Entonces, ¿cómo lo disfruto a él como mi medio ciclo? Pagando y diciendo, yo quiero entrar en ese ejército, yo quiero ser soldado, lo cual trae mucha responsabilidad. Sabemos cómo es la cosa, ¿no es cierto? Ser soldado implica ponerse bajo el general y obedecer en todas las cosas, no se rebelde, toda una serie de cosas y estar entrenando para trabajar justamente en ese ejército, ¿sí? Entonces esa es la forma. Sin embargo, es muy cierto lo que dices de que tiene que haber ese equilibrio en las reuniones. Yo me tengo que callar más y mis hermanos hablar un poco más, aunque se equivoquen, no importa, así se aprende. Esa es una forma en la cual se empieza a tener mayor participación, justamente, porque si todos tenemos que estar creciendo, todos necesitamos estar participando justamente. Dice Carla, es difícil eso de juntar el dinero, entonces si tiene relación los ciclos de plata con el dinero que quedamos debiendo, del que habla Alberija. O sea, no entendí nada, Carla, pero no tiene nada que ver, porque no estamos hablando de dinero verdaderamente. Como lo acabo de decir y creo que eso te debe haber respondido. No entendí bien, porque no tiene nada que ver con el dinero en sí, sino con el pagar un precio para acceder a un beneficio más, ¿sí? El pertenecer al ejército requiere un pago, ¿sí? O sea, yo quiero, entonces estoy dispuesto a hacer ese pago. ¿Cuál es ese pago? Mashiach, obviamente. Tengo a Mashiach en mí y estoy dispuesto a hacer eso porque tengo a Mashiach en mi interior, ¿sí? Otra de las cosas, dice Gaby, otra de las cosas que medio entendí fue lo del cuadro del ciclo que Mashiach pagó por él y por Keffa. Bien. No sé a qué te referís con ese medio entendí, pero espero que haya sido para la mitad del lado bueno. Dice Aníbal, en cuanto al ejército, es más importante el crecimiento, o sea, la madurez con respecto al número de los soldados. Las dos cosas son importantes porque tenés por un lado el crecimiento y por el otro la expansión, ¿sí? Que esas son las dos órdenes que Yahweh le dio a Adán en el huerto, ¿no es cierto? El crecimiento y la expansión son las dos cosas, no basa por una no viene sin la otra, así nomás. O sea, ¿cómo tenemos la expansión del ejército?
a través de las muchas semillas, ¿sí? Las muchas semillas, ¿por dónde vienen? A través de los frutos. Los frutos son los que guardan las semillas siempre. De manera que necesitamos el crecimiento para tener semillas para la reproducción. Es todo un ciclo, ¿sí? Dice Carla, ¿o hay alguna diferencia por eso el dinero espiritual? Entonces está, ya entendí. Listo. Bueno, eso. Entonces, que se entienda, ¿no es cierto? Que ese dinero no es una cosa literal, no, nada más. Y sin embargo, al mismo tiempo, todas las cosas que tienen una manifestación también tienen una manifestación física. Vemos que después ese impuesto se seguía manteniendo, ¿no es cierto? Y terminó siendo una manutención para el templo. Porque Yahweh mismo dice, esto lo van a seguir haciendo, no es solamente estos primogénitos los que van a pagar ese medio ciclo, ¿no es cierto? Sino cada primogénito que nazca de aquí, ¿no es cierto? Que sigan haciendo, va a pagar ese dinero, ¿sí? Ese dinero tendrían que haber entendido que era justamente para es para el mantenimiento del templo, pero es para el mantenimiento del ejército. Lo que pasa es que, bueno, no se podía entender realmente en la etapa de las sombras, no podemos pedirle a la gente que hubiera entendido completamente, ni siquiera hoy que hemos salido de la etapa de la sombra terminamos de entender, así que no les podemos pedir, pobre, que hubieran entendido. Así que bueno, pero tiene sí una representación material en cuanto a que ese medio ciclo va para el apoyo del templo, porque alrededor del tabernáculo es donde está el ejército. Esto ya lo vamos a estar estudiando un poco más adelante, ¿sí? El ejército rodea al arca, excepto en el momento en que el arca va adelante. En ese momento el ejército sigue al arca. Todas esas cosas son sumamente importantes, ¿no es cierto? Ahora bien, yo creo que en estos días él está comenzando a levantar justamente su ejército. Está llamando a ver si van a pagar o no el medio ciclo. Dice Aníbal, cuando dijiste, Dani, sobre un ejemplo que los hombres pueden ser mujeres y las mujeres hombres, se refiere en cuanto a la autoridad y sumisión en cuanto a la fuerza espiritual. Fuerza espiritual. No hay autoridad y sumisión en ese sentido, porque la autoridad o sea, nosotros tenemos una cuestión que es bastante controversial, porque todo el mundo dice el hombre que está sobre la mujer, y no es así. Es el marido sobre la esposa. Esa es la figura. ¿Tá? Entonces, yo no tengo que obedecer al marido de mi vecina. Por así, sí, tengo que obedecer a mi marido. Vamos, esa es la cuestión real. Cuando yo me caso, tengo mi otra mitad y en ese sentido yo soy la mitad que se tiene que someter y la cabeza es mi marido. Acabó ahí el asunto y en ese sentido estamos representando un cuadro que es el cuadro de Mashiach y la congregación. Shaul lo dijo bien clarito, Mashiach y la congregación, ¿sí? Entonces no es los hombres y las mujeres, todo así como una entidad sexual separada de la guerra de los sexos, ¿sí? No se trata de eso, se trata del marido y la mujer, es una relación muy especial. Dentro de esa relación, justamente, es que estamos haciendo esa representación y que la mujer se tiene que someter al hombre, lo cual no quiere decir que la mujer tenga que andar revelándose como todas esas feminazis locas que andan por la calle. Eso es otra cosa que queda completamente descartado, obviamente, ¿no es cierto? La mujer tiene que ser el complemento ideal, ¿sí? La ayudadora. Y esa es la postura que todas las mujeres necesitamos asumir como seres humanos, ¿no es cierto? Lo cual no quiere decir, insisto, en que la mujer tenga que ser aplastada y limitada, como muchos rabinos ya se han dado cuenta. No hay ninguna obligación de limitaciones. Por ejemplo, la mujer no puede entrar en la sinagoga, la mujer no puede tocar la Torá, la mujer no puede esto y lo otro, y en las escrituras en ningún lugar dice eso, ¿no es cierto? Entonces se ha limitado muchísimo, se ha mantenido fuera del lugar a la mujer de una forma que no era la que Yahweh pretendía. Y sin embargo, también eso formó parte del castigo de la mujer. Entonces, vamos a dejar las cosas como están porque el que se va a ocupar va a hacer eso. Va a ser él en su momento. Dice Gaby. Sí, fue para el lado bueno porque no le había entendido bien cuando leí. Está igual que fue sin tomar en cuenta la experiencia anterior. Eso nos pasa casi siempre a todos realmente. Tenemos una experiencia y wow, qué bárbaro, mira todo lo que entendí a los 5 minutos.
La experiencia se fue, ¿no es cierto? Porque no nos acordamos y no la relacionamos, pero de a poco el Padre nos va mostrando y nos va enseñando. También sobre la figura de Moshe Elías representando a la Torah y al Tanaj, sí. Dice Viviana, la obediencia hacia el marido debe ir en pro de la ley de Yahweh, y si lo que se pide no va de acuerdo a los mandatos de obediencia, ¿cuáles son los mandatos de obediencia, Viviana? La mujer obedecerá a su esposo. Ese es el mandato de obediencia y acabo de mencionarlo que es válido y es así como debe ser. La mujer debe estar sujeta a su esposo, ¿sí? Porque él es la cabeza. Lo cual no quiere decir que el esposo pueda convertirse en un esclavizante ni nada por el estilo, por eso es una cuestión que va a responder ese esposo. Nosotros no tenemos que estar rebelándonos contra nada en ese sentido, ¿sí? Porque de la misma manera en que nos tenemos que someter a las autoridades externas, también nos tenemos que someter a la autoridad del marido si somos casados. Así, simple, la mujer tiene que ser la compañera y tiene que estar sumisa bajo su cabeza. Lo cual, repito, no es sumisa bajo la cabeza del resto de los hombres, o sea, no es el hombre está encima de la mujer. Es una mala interpretación y de esa manera se ha limitado la participación de la mujer y el crecimiento en integridad. ¿Sí? Si la mujer y el hombre son dos mitades que tienen que formar una sola carne, no puede haber media carne abajo y media carne arriba. Realmente son dos cosas que deben complementarse. Y esa parte no estuvo bien representada históricamente. Todas estas cosas van a ser reparadas en su momento. Así que... Perdón, acabo de dar una respuesta para algo que lo entendí de una manera y ahora lo miro. Perdón, Vivi, yo lo estoy mirando de otra forma lo que vos me escribiste. La obediencia hacia el marido debe ir en pro de la ley de Yahweh y si lo que él pide no va de acuerdo a los mandamientos de obediencia, eso estaba preguntando. Si lo que el marido pide no va de acuerdo a la ley de Yahweh, evidentemente tenemos que tratarlo como si fuera un rey Nabucodonosor pidiéndonos que nos arrodillemos delante de su estatua. Así es simple. No y no se acabó. ¿Tá? Cualquier cosa que nos mande transgredir la ley de Yahweh, acabó ahí y no hay obediencia. No hay más obediencia porque entonces ahí ya se salta, ¿no es cierto? Y saltamos a nuestra autoridad superior, porque la cabeza de todos nosotros, de cada uno, es Yahweh. Si un intermediario nos pide otra cosa, nosotros no podemos obedecerlo. Pero solamente en ese caso, ¿sí? En un caso muy extremo realmente. No sé, bueno, existen casos muy extremos. Por ejemplo, qué sé yo, vamos a la gente que mata a sus hijos porque se han cambiado de religión, ¿no es cierto? Que han creído, muchas veces esas cosas han sucedido en muchos lugares, ¿sí? O que han pedido que sus hijos no siguieran determinada religión, determinada creencia, ¿no es cierto? Esas cosas suceden, entonces, bueno, ahí es donde tenemos que ver justamente, tampoco podemos respetar padre y madre en ese sentido, si nos dicen no tenés que creer en Yahshua. Bueno, yo lo siento mucho, pero hasta aquí. Y sin despreciar, sin faltar el honor, yo los honro como padre y madre, pero en esto yo no puedo, nada, no puedo obedecer, justamente. Ese es el punto básico. Siempre es Yahweh por encima de todas las cosas. Así que bueno. Vayan planteándose todo que esto es lo que le está levantando en estos días, esto es lo que le está moviendo. Y justamente necesitamos ponernos al día en cuanto al llamamiento que le está realizando. Así que piensen por qué tenemos que pagar el medio ciclo, ¿sí? Porque estamos siendo llamados realmente a entrar en su ejército, sobre todo en estos tiempos. Shalom a todos, hermanos, que Abba continúe bendiciéndonos grandemente y juntemos nuestro medio ciclo para pagar para la entrada al ejército de Yahweh. Shalom a todos.